Si estás aquí para oír palabras bonitas, si quieres oír palabras meramente consoladoras, pero que te mantienen en tu problema, debes rápidamente acudir a otros medios o a la televisión que sigue embobándote y manteniéndote en el trance colectivo. En ese todo va bien, no tienes que hacer nada, tranquilo, bebe quieto, como decía aquel taimado cocodrilo, aquel perro que corría mientras bebía en el Nilo. Esta noche, también como tantas otras noches, palabras que pueden resultar duras para aquellos que siguen dormidos, a los que hay que despertar, a los que hay que decirles las verdades del barquero, y también duras para los espíritus sensibles, las almas cándidas, que siguen pensando que todo consiste en bailar el rigodón y que tener una buena actitud, una mentalidad positiva es suficiente para eludir los resultados traumáticos de una mente distorsionada, para eludir todo ese adormecimiento, todo ese trance colectivo en el que muchos estáis. Son necesarias palabras que os despierten. Nos vemos ahora mismo. Y veo aquí que muchos ya, antes de empezar en el chat del canal, que está muy animado esta noche, pues ya están entrando en la definición de lo que es, de lo que no es, de lo que quiere significar. Un título que ciertamente es provocativo. No es amor, estúpido o estúpida. Este es el tema de hoy. El contenido esencial no es el adjetivo que siempre significa necedad, significa alguien que no aprende a pesar de lo evidente del aprendizaje que debe realizar, significa un comportamiento suicida, recurrentemente suicida, porque no quiere ver lo que es evidente y lo que debería ser ya claro, que es la falta de amor en una relación cero, que tiene de amor eso, la apariencia, y por eso la hemos denominado amor cero. Esta emisión no es para los que queréis palabras de consuelo, de alivio, palmaditas en el hombro o consolaciones baratas. Este directo de hoy es para todos los que queréis la verdad, la cruda realidad. Queréis comulgar por fin, cueste lo que cueste, caiga quien caiga, con lo que es real y no con las imaginaciones o las técnicas masturbatorias con las que os entretiene acaso vuestra mente o algunos terapeutas con poca conciencia moral y desde luego escaso haber o expertise profesional. Así que esta noche, si quieres palabras suaves, baratas consolaciones, debes sintonizar rápidamente la televisión, que es quizás lo que va a adormecerte más y te va a mantener mejor, más y mejor en el trance colectivo. Bueno, el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define estúpido, estúpida, del latín stupidus, y dice adjetivo que significa necio, falto de inteligencia. Necio, por definición, es aquel que no aprende a pesar de las lecciones que son evidentes, lecciones vitales, que pertenecen a experiencias reales, que pertenecen a recurrentes experiencias por las que hace tiempo debería haber hecho conclusiones definitivas acerca de algo que no tiene en absoluto ningún contenido verdadero de amor, de cariño, de intimidad, de cercanía, aún menos de fidelidad o de lealtad. También el adjetivo sinónimo de estúpido es falto de inteligencia, aunque yo creo que el problema de las víctimas del amor cero no es la falta de inteligencia. Hay que buscar una explicación a esa estupidez aparente por la que muchos a vuestro alrededor os van a acusar de eso, de negligentes, de faltos de inteligencia, de faltos de un sentido común que debería haberos llevado ya tiempo a salir de esa actitud de repetición, de la ceguera, de la aclimatación en una relación tóxica completamente indecente, inaceptable, de algo que debería hace mucho tiempo a las personas más sensatas que pueda caber existan en el mundo, a salir por patas, salir corriendo de una relación abusiva, basada en la mentira, en la decepción, en la traición, en el maltrato, en la denigración. ¿Qué pasa? ¿Que estos elementos no están a la vista?
que la persona que vive en esa relación de supuesta pareja, matrimonio, amistad, intimidad, me da igual porque no importa que el contenido sea de un tipo u otro, estamos hablando de la misma causación, la misma causalidad a la hora de vivir o experimentar esta paradójica actitud de permanecer, reiterarse en el error, seguir adelante pese a todas las evidencias que están en contra de esa relación. Y sobre todo, que debiera hacer que por pura autoestima, por puro instinto de conservación, ni siquiera ya es la palabra autoestima, muchos tendrían que haber desertado hace tiempo, haber tomado las de Villadiego de esa relación tóxica, nociva y, por supuesto, hiperdolorosa para quien es la víctima. Esta caña desde España, que intentamos dar siempre en los directos y también fuera de los directos, de la mano del maestro Israel Lorca, que se encarga de preparar y aderezar también pildorillas que a veces son difíciles de tragar y que tienen, como siempre, el sello inconfundible de su inteligencia y su picardía, como buen especialista en comunicación que es. Un saludo y mi felicitación también a Israel Ángel Lorca por su magnífico trabajo que explica que a diario no os falte en este canal algo, una pequeña píldora, una pequeña emisión, un short, algo que os pueda inspirar o que os pueda mantener activos y alerta frente a los intentos de vuestra mente, por un lado, traumatizada y distorsionada por el trauma, y de los demás, sobre todo de los amigos de Job, aquellos que vienen a consolaros, a animaros y a ayudaros a base de hundiros más en la miseria. Este canal, ya lo sabéis, tiene como misión, como vocación, como propósito fundamental de su existencia, el ayudar a los que nadie ayuda, el acompañar a los que nadie acompaña. Y voy a añadir esta noche un tercer elemento que no estaba hasta ahora, el despertar a los que siguen durmiendo en los brazos el sueño de Morfeo. Los que siguen durmiendo, que lamentablemente a veces prefieren seguir confortablemente, no tan confortablemente en el fondo, dormidos, y prefieren ese sueño nada reparador, nada profundo, sino lleno de inquietudes, de sobresaltos, al amargo despertar que quizás le devolvería a una verdad incómoda, inasumible, inaceptable, que le obligaría a realizar movimientos esenciales en su vida. Esta noche vamos a decir lo que es y ciertamente lo que no es amor. No porque haya que explicar técnicamente cualquiera de los que estáis escuchando. Un niño de 7 años sabe perfectamente diferenciar lo que es el cariño, el amor, la afinidad, la sinergia, el crédito de intención de una persona y lo diferencia de lo que es el antagonismo, la hostilidad, la denigración, el maltrato, el abuso, la traición, la deslealtad constante, que es la experiencia habitual que tienen las víctimas de lo que yo he denominado, y hubo que ponerle nombre, hubo que bautizar a la criatura, amor cero. Aquí a mis espaldas tengo varias ediciones ya, 14 o 15, ya no las cuento, debido a que lamentablemente este problema, que parecía ser un problema puntual, residual, escaso, pues no es tan escaso, no es tan residual, no es tan puntual. El grado en que se ha expandido por todos los lugares y países del mundo este conocimiento a través de este canal, para empezar, a través de los libros, publicaciones y también de los talleres y seminarios que hacemos a lo largo y ancho del planeta, habla de que este problema no pertenece a una escasa inteligencia o a una estupidez connatural, integral, genética, innata de las víctimas, sino que hay algo importante que explica la constante experiencia que percibimos en nuestros pacientes de meses, años, décadas
o incluso toda una vida enganchados a una relación aparentemente, y digo entre comillas, amorosa, pero que tiene de amor solamente el nombre, a veces ni siquiera el nombre. El problema no es las luces o la inteligencia de la víctima. El problema es lo que hace que una persona, por lo demás completamente normal, por supuesto que los hay más listos y menos listos, más y menos inteligentes, más y menos despiertos y por supuesto más o menos paranoicos o paranoides. No es el problema el contenido previo de la personalidad o de las actitudes de la víctima, sino el tipo de trauma relacional que generan estas relaciones, que inmediatamente, digo muy rápidamente, induce en la víctima un verdadero trance. Sí, trance, una hipnosis. Los que seguís sometidos a la relación de amor cero, más allá incluso de que hayáis terminado con la relación, pero seguís anhelando, extrañando, echando de menos, y por supuesto muchos, lamentablemente, que se hacen trampas al solitario, curioseando, espiando, mirando por la mirilla y las rejillas de las redes sociales, a ver dónde estará, qué hará, con quién estará. El problema siempre es que seguís en ese trance relacional mucho más allá de haber terminado incluso con la relación físicamente, con la propia relación de amor cero que pensáis habéis dejado atrás, pero lo que no habéis dejado atrás es el vínculo, el nexo traumático, el vínculo de traición que genera el propio amor cero. A esto yo le he dedicado capítulos de este libro. Le he dedicado decenas de emisiones de este canal, más de 1600 vídeos gratuitos a vuestra disposición. ¿Qué más queréis que hagamos para despertaros? 1600 vídeos, generalmente con una duración promedio de más de 20-30 minutos. Vídeos que nos han llevado años hacer, directos durante años, emisiones, seminarios, cursos, conferencias, participación en certámenes y en convocatorias académicas que están ahí registradas y grabadas para explicar muchas cosas. Pero ciertamente algo que me he cansado de explicar en este canal es la ceguera habitual, esperable, típica de las víctimas del amor cero, causada básicamente por el mismo trauma de traición. Y su correlato, que es el apego al perpetrador. ¿Cómo es posible que personas con carreras profesionales brillantes, con una inteligencia superior, muchos sois superdotados, lo sabemos porque habitualmente medimos las cabezas, no solamente la personalidad, las actitudes, la carga de trauma, sino también las aptitudes mentales diferenciales, que dan cuenta de que muchos de vosotros sí pertenecéis a ese grupo desafortunado de mentes brillantes y superdotados intelectuales, que generalmente sois personas con problemas por arriba. Sois personas anormales, no por abajo, sino anormales, porque sobrepasáis la media, la norma por arriba. Y por eso, porque no recibís la ayuda, ni la atención, ni la dedicación necesaria a tiempo, generalmente antes de llegar a la vida adulta, os convertís en el blanco de todo tipo de problemas causados por la propia superdotación y de problemas causados por los psicópatas, narcisistas y otros que denominamos malas hierbas, que ven en esa extraordinaria capacidad una oportunidad magnífica para depredar a placer a alguien que puede ser muy brillante, pero que aparece como verdaderamente limitado, tarado, estúpido, ante personas que no llegan a comprender el porqué de esa sinrazón que vincula a seres tan brillantes con cebollos mediocres,
verdaderas escorias humanas como son los protagonistas habituales del amor cero. Psicópatas, narcisistas y otros a los que denominamos aquí, para meterlos en un saquito, medio pensionistas. No es estupidez, por tanto, sino un vínculo extraordinariamente potente que funciona bajo todas las reglas del mimetismo, es decir, funciona como un verdadero trance relacional. Y queridos, ¿de qué se trata en la psicoterapia cero? ¿Cuál es el núcleo esencial? Más allá de que utilizamos ciertas técnicas, claro que sí, que han resultado ser benéficas y rápidas, terapia breve, para curar el estrés postraumático, verdadera herida invisible del amor cero. Más allá de todas esas técnicas, la gran técnica de todas es sacar a la víctima de ese trance inducido por la habilidad de seducción que estos personajes tienen y mantienen en el tiempo. Muchos piensan que la hipnosis en la que cayeron desapareció cuando desapareció esa primera fase en la relación con cualquiera de estos psicópatas, narcisistas o medio pensionistas, que es la técnica por excelencia del amor cero, el bombardeo amoroso. El bombardeo mediante estrategias de acoso y derribo, de repetición, de intensificación, de una alta intensidad emocional que no puede ser sino obviamente simulada y no puede ser real, pero que dejan desarbolado el sistema psíquico, las defensas, y terminan de convencer hasta al más suspicaz de que al otro lado hay un alma entregada, hay un alma gemela. Has encontrado a tu verdadera mitad o media naranja. Y obviamente lo que has encontrado es un gran manipulador, que está tocando todos los botones, tirando de todos los hilos de la marioneta en la que te has convertido para él o para ella. Cuando pasa esa fase de bombardeo amoroso, pensáis que habéis salido del trance, porque ya no es amor, ya no recibís regalos, poemas, canciones, invitaciones, ni os mandan los mariachis a cantaros las mañanitas del rey David en vuestro cumpleaños. Pensáis que, puesto que ha pasado esa primera fase y estáis en la de denigración, maltrato, triangulación o directamente traición, habéis salido a la realidad del problema y tenéis a la vista la verdadera naturaleza más allá de su máscara del perpetrador, del abusador psicopático. ¡Qué mentira más grande! Prueba que ese sentimiento de estar viendo la verdad, de por fin haber despertado, es falso, la continuación, la permanencia, la persistencia en relaciones toxiquísimas que os están devastando, os están destruyendo paulatinamente, lo cual es evidente ya para todos vosotros y también a veces para los que os rodean, y a pesar de todo, seguís esperando contra toda esperanza, permanecéis en aquello que os está produciendo un daño formidable, permanecéis en aquello que está convirtiéndoos en un ser humano que es la sombra de lo que fue. Y obviamente hay que explicar que aunque haya cambiado el famoso switch psicopático, ese cambio de la primera fase a la segunda fase, donde el psicópata habitualmente se ha cansado, se ha aburrido de portar la máscara y os está prodigando ya no con alabanzas, no con regalos, ni con cariños, sino con traiciones, mentiras, versiones con agujeros negros, triangulación constante con terceras personas, bien sean reales o ficticias. En definitiva, hay un cambio completo de tercios, suenan los clarines y estáis en otra fase completamente del comportamiento abusivo, pero seguís en el mismo trance relacional, por el cual seguís viendo amor donde no hay amor, o seguís teniendo esperanza
contra toda verídica realidad constante, habitual, recurrente de lo que están viendo vuestros 5 sentidos. En definitiva, a pesar de todo lo que ya está viéndose y a pesar de que ya le habéis visto el culo al mandril, entended la expresión metafórica, persistís, os mantenéis en relaciones como si fuerais estúpidos, como si no tuvierais inteligencia, como si estuvierais bajo un trance que resta, secuestra, abduce vuestra voluntad. Esto es lo que ocurre realmente. Vuestro centro de control mental ha sido hackeado por la voluntad de alguien que ha tocado las teclas de vuestra vulnerabilidad. ¿Acaso de vuestro pasado familiar cero, de esas experiencias terribles que vemos una y otra vez en la evaluación de las víctimas que piden psicoterapia y en las que encontramos habitualmente traumas anteriores que explican esa vulnerabilidad acrecentada en la vida adulta que ha causado que se les acerquen siempre más y mejor los personajes más nocivos del mundo? Son esos traumas familiares, intrafamiliares de origen, los que han ayudado, han favorecido que creyerais en esa mentira fundamental, que es la promesa de redención con la que llegan a tu vida siempre los psicópatas. ¡Hey! Soy yo el que va a calmar, a curar, a contener tu sufrimiento, tu abandono, el que va a lamer tus heridas, el que va a escuchar tus traumas, el que te va a hacer de papá, de mamá que no tuviste. Esa promesa de redención es creída muy especialmente por todos aquellos que sois niños perdidos, que sois adultos, sí, técnicamente hablando, tenéis ya una edad, y algunos una edad muy avanzada incluso, pero seguís siendo niños perdidos a la espera de encontrar aquellos que debieran haberos amado, protegido, cuidado, bancado, y que no lo hicieron, y no habiéndolo hecho, generaron en vosotros un metaprograma de origen traumático por el cual vais como un guión tóxico de repetición buscando dónde están esas figuras de apego. Nada más que alguien os promete, hey, soy yo, he llegado, aquí está tu príncipe azul, aquí está tu princesa prometida, mordéis el anzuelo y entráis lo mismo que el cuento narra, en un sopor, en un trance, en una caída que simula el sueño, pero que no es un sueño, sino es algo que está a caballo entre el sueño y la vigilia. Algo que no es ni verdadera inteligencia, ni rotunda estupidez. Algo que no pertenece a las evidencias, por supuesto, empíricas y contrastadas por vosotros una y otra vez, sino algo que priva de claridad, de visión, de percepción inmediata de lo verdadero como verdadero. Algo que es el objetivo de toda la psicoterapia cero que practicamos con las víctimas, es hacer despertar a la víctima de ese trance relacional por el cual se siente completamente anulada en su voluntad, inconstante en las decisiones que toma y voluble a todo tipo de sentimientos de apego perruno, de apego mecánico, automático, más bien animal que humano, que genera la presencia de ese ser que tanto los está destruyendo y a pesar de lo cual siguen completamente bebiendo los vientos por él o por ella. En este sentido, la evidencia del comportamiento que está detrás de esa relación de amor cero no es suficiente para hacer salir a la víctima, que desarrolla en su mente numerosos recursos para evitar el tener que dar el paso, el tener que dar la respuesta activa, puesto que pensar que tu pareja es un psicópata o una narcisista o una medio pensionista no es suficiente
para tomar o adoptar decisiones relevantes, radicales. Se trata de cebar el conocimiento intelectivo con la fuerza de la voluntad. Y esta es la que falta, la que escasea o no se encuentra por ningún sitio, toda vez que las víctimas son arrastradas emocionalmente por sentimientos intensísimos de dolor, de pérdida, de abandono, ante la mera posibilidad mental de cortar esa relación. Sintiendo esos sentimientos y habiéndoles dicho el mundo entero, todos los que están alrededor prácticamente de este canal, casi diríamos, estarían de acuerdo en decirle a la víctima que tenga en cuenta sus sentimientos, que lo verdadero son las emociones, que no haga caso sino de aquello que pueda venir de lo más profundo de su alma. Y obviamente lo que llega de ese fondo emocional dañado, alterado, que viene de alter, enajenado por el trauma, no es más que ninguna motivación, ninguna apetencia, ninguna probabilidad de tomar la decisión correcta, toda vez que esos sentimientos de apego están alterados, están manipulados por la propia estrategia del trance relacional en el que la víctima se encuentra. Por tanto, técnicamente hablando, no estamos ante un mero estúpido o alguien que le faltan 2 dedos de frente, o le falta algún caramelo en el tarro, o le falta algo porque es limitadito o limitadita en su capacidad. Estamos hablando de un mecanismo recurrente de trance o secuestro emocional de la parte racional del cerebro. Eso es si hablamos biológicamente. Está descrito el rapto emocional, las estructuras del cerebro emocional, sobre todo la amígdala, son capaces, y está descrito hace tiempo, de secuestrar momentáneamente, pero también no es tan momentáneamente ese secuestro, puede durar años, la parte racional y anular las capacidades críticas, el sentido común, la sensatez, el seny, dicen en Cataluña, que una persona tiene naturalmente y que bajo esas circunstancias no funciona. El problema, por tanto, es explicarle a la víctima de esos sentimientos que parecen ser reales y que parecen ser aquello a lo que uno debe dar respuesta, aquello que uno debe seguir, que nada bueno puede proceder de sentimientos que han sido alterados por el guión traumático que es el trance relacional, y que esa voluntad no va a ser cebada por el momento y tardará bastante tiempo en serlo, por ningún sentimiento que venga de una persona que siente, experimenta un poderosísimo apego nada más y nada menos que a su perpetrador. El apego al perpetrador es la causa de que experimentéis sentimientos terribles de apego y de desesperación solamente de pensar en el final de una relación que sabéis conscientemente que os está destruyendo. El apego al perpetrador explica que cuanto peor os tratan y os maltratan, más difícil os es verificar que lo que hay en esa relación es todo menos amor. El apego al perpetrador explica, desgraciadamente, la instalación en la mente racional de la víctima de dudas, una dubitación pervasiva, persistente, una disonancia cognitiva que lleva a que las víctimas se debatan a veces durante años o toda una vida en el debate intelectual consigo mismas de si se tratará de psicópata o meramente narcisista o tendrá alguna otra característica medio pensionista. La disonancia cognitiva es otra de las herramientas lamentables de las que se sirve el trauma relacional de traición para asegurar la permanencia de la víctima cerca de su victimario. En definitiva, ese trauma relacional, ese trauma de traición,
explica el apego al perpetrador y la aparición de unas dudas que, veréis qué curioso, nunca terminan de resolverse y hacen que una persona a veces se mantenga sobre un pie o a veces se mantenga sobre el otro y en definitiva se mantenga sobre uno o sobre el otro, no está sino en el mismo sitio. No hay cambios, no hay decisiones, no hay determinación de la voluntad para salir adelante. Y por tanto, no basta con decirle a la víctima: lo que tienes no es una relación de pareja, no es un matrimonio, no es una esposa dilecta, no es un novio estupendo, sino todas esas realidades que, por supuesto, la víctima conoce, pero que es incapaz de aceptar. El remedio a esa aparente estupidez obviamente no es insultar a la víctima como hacen los psicoterapeutas inexpertos, inanes, generadores de malas praxis, los coach positivistas o positiveros que creen que basta con animar a la víctima y exhortarla como se animaría un equipo de fútbol en una cancha o en un estadio de fútbol, simplemente echándole la responsabilidad o la culpa y esperar que naturalmente venga el cambio. 1. Hay que explicar ciertamente lo que le está pasando. 2. Hay que explicarle a la víctima que no puede esperar sentimientos, motivaciones de su parte emocional que vayan en el sentido de apoyar una decisión radical de la voluntad, de cortar, de cercenar y de escapar lo antes posible de una relación donde evidentemente no hay ningún tipo de amor ni cosa que se le parezca. Esa explicación es importante porque en un mundo en donde todo es los sentimientos, la emoción, lo que cada cual subjetivamente experimenta en su fondo emocional es lo relevante, la voluntad secuestrada, hackeada por el trance relacional y por el trauma y sus efectos, no va a tener ninguna posibilidad. Y por tanto, o bien esas decisiones que se toman en un momento de heroísmo o a veces de daño extremo, inconmensurable, donde ya la víctima siente que no puede más, duran poco, son efímeras, tienen los días contados y los psicópatas que lo saben cambian deliberadamente la estrategia, muestran un rostro aparentemente benévolo, mejorado, cambio que ya parece que llega, o elaboran sus armas de distracción masiva, armas que llevan no solo a la distracción sino a la disonancia, que llevan a la víctima a volver a dudar por enésima vez acerca de la naturaleza de ese ser que está procurando ese daño constante en la relación. Y por tanto, la adopción de medidas, de decisiones que pertenecen a la voluntad es la única forma de trascender, superar y contrarrestar las fuerzas siempre poderosísimas que el trauma ha inoculado en la vida emocional, en los sentimientos de la víctima, y por tanto hace falta que la víctima, se alce sobre sus talones, contemple la realidad y se autodetermine por fin a llamar a las cosas por su nombre, no porque no las tenga claras, que las tiene, sino porque siente que emocionalmente no va a poder desalojar sentimientos tóxicos que le llevan a extrañar o a experimentar angustias de abandono, ansiedades, temores, a todo aquello que los psicópatas han inducido a sentir a las víctimas. Nada de eso ocurre, ciertamente. Hay un paso del desierto que las víctimas tienen que atreverse a arrostrar y a enfrentar. Hay una travesía dura como la tienen por delante todos los que han salido de adicciones. Y la adicción tiene una estructura parecida, muy parecida a la salida de la experiencia del amor cero. Tiene una exigencia radical que no pertenece
a la motivación o al sentimiento del adicto. Al adicto no le apetece dejar la droga, la sustancia que le da esa felicidad espuria, momentánea, parcial. No tiene sentimientos que vayan a mantener o a potenciar esa adopción de una decisión, por otro lado, saludabilísima y a veces de supervivencia. Pero tiene que tomarla en bien de un superior futuro que ha sido establecido por la previsión de una mente racional que sabe a dónde le dirigen, si todo sigue igual, si las cosas siguen así, a dónde se dirige manteniendo esa relación. Por tanto, contad que muchos de los que en vuestra infancia os visteis forzados para sobrevivir a familias disfuncionales, familias cero, yo las denomino así, sobrevivir a esas familias que no os bancaron, no os protegieron, no os cuidaron, desde luego que no os amaron, para intentar sobrevivir con una mínima experiencia de tranquilidad, forzasteis tanto la vista para ver amor donde no había amor, para ver familia donde no había familia cero, para ver un comportamiento de cariño, de cercanía, de protección donde no había tales cosas, que finalmente terminasteis por perderla. Perdisteis la vista a base de forzarla tanto para intentar ver amor donde obviamente no había amor. Y esa vista perdida se mantiene, esa miopía, se mantiene activa en vuestra vida adulta en la medida en que, hoy adultos, seguís forzando la vista para ver amor donde no hay amor, ver cariño donde no hay hechos, donde no hay comportamientos de benevolencia, de entrega, de hacer la vida del otro mejor, de ser leales o fieles para no hacer lo que al otro no le gusta que le hagan. En definitiva, al perder de vista la realidad, cualquier cosa puede pasar por animal de compañía, incluso pulpo. En definitiva, esa actitud que no es estupidez, sino que es la resultante del trance que generó un trauma antiguo o que ha generado el trauma actual vigente debido al daño permanente que el trauma repetido, el trauma de traición produce, que es el apego al perpetrador, está generando constantemente. Y que tiene que ser contenido, primero comprendido, luego contenido y finalmente expulsado de la mente a través de la acción decisiva, no de los sentimientos, no de la motivación que no hay que esperar jamás a encontrar para cortar con un perpetrador recurrente, con un abusador repetitivo, sino hacer recurso a la voluntad, cebada no de sentimientos, no de sensiblerías, no de melancolías, sino de la información decisiva, de un discernimiento de lo real, de la verdad, de lo que está ocurriendo, que significa siempre despertar de un trance relacional. Si despertáis de ese trance relacional, descubriréis que ese paraíso idílico en el que creíais estar a base de imaginarlo tanto que terminó siendo más importante la imaginación que la realidad, ese despertar, como digo, os va a llevar a una amargura, a una mala noticia que os tenéis que dar. No ciertamente la mala noticia de que sois estúpidos, os falta un tornillo o no tenéis todos los patitos alineados en la rayita, sino la amarga noticia de que seguramente todo ese tiempo que habéis perdido no podrá ser recuperado ya. Todo ese daño que os ha hecho sufrir tanto, ahí quedó. Pero la buena noticia al mismo tiempo de que si adoptáis las medidas lo antes posible que debéis adoptar en vuestras vidas, una, la salida inmediata de una relación que no os añade nada, que no os aporta nada. Dos,
el contacto cero forever and ever con aquellos que aprovechan cualquier contacto, cualquier conexión, cualquier comunicación para dañaros, avergonzaros, culpabilizaros, haceros sentir bosta de caballo. Y 3, poner el medio y el remedio para curar los daños que os han hecho tantos años, meses o vidas enteras de una relación tóxica, abusiva, en la que habíais persistido en ver contra toda evidencia, contra toda racionalidad, lo que no había. Es decir, el amor, pero el amor cero. Ese daño, que generalmente es un daño postraumático, tiene cura, tiene solución no con el paso del tiempo, queridos. No os sorprendáis aquellos que os escandalizáis de que ya lleváis 10 años y aún extrañáis y aún estáis colgados de vuestro ex o vuestra ex psicópata o narcisista. Si no habéis hecho el trabajo que está pendiente de superar el apego al perpetrador, que es procedente de un daño postraumático cronificado generalmente y que persiste en el tiempo, no importa los años que pasen, y que no desaparece de manera espontánea, puesto que no tiene remisión espontánea con el paso del tiempo. Cuidado con pensar que basta la ruptura relacional y dejar que el tiempo pase, porque el tiempo todo lo cura. Nada hay más falso que ese aserto de que el tiempo todo lo cura. Mucho menos los traumas de traición y mucho menos los trastornos de estrés postraumático. Espero, si habéis entendido algo de lo que he querido decir, espero que toméis buena nota de no seguir esperando una iluminación especial de la inteligencia y no sigáis esperando una emoción que vaya en el sentido de poder hacer soplar en vuestras velas alicaídas para poder zarpar del puerto de ese infierno que estáis viviendo en el amor cero. No hay tal posibilidad y estáis solo a merced de un acto que nace del puro discernimiento, de la pura voluntad de hacer lo que es bueno para vosotros a medio y largo plazo, es decir, de vuestra autoestima, que también lo sabéis porque ya hay varios vídeos que he dedicado a este importantísimo concepto de la psicología. Es producto de una decisión, que es vuestra autoestima. La decisión constante, permanente y persistente de dirigir vuestra vida hacia aquello que es mejor para vosotros a medio y largo plazo. Todo lo que hacemos, todos los servicios que prestamos desde el instituto los tenéis en nuestra web, en la página web inakipinuel.com, y todo lo que hacemos, tanto la capacitación para psicoterapeutas o para los coach cero, como los servicios de apoyo, psicoterapia, acompañamiento, los tenéis en esa página web.